Bueno, bienvenidos a este comité en conjunto del Comité de Bienes Raíces y Construcción, junto con el Comité de Salud, a la presentación Edificar con propósito, espacios que impulsan el bienestar y rendimiento. Nos acompaña para esta presentación Erika Vergara, de Tigo. Erika es Health and Safety Manager de Tigo, con más de 20 años de experiencia liderando estrategias regionales de salud, seguridad, bienestar y sostenibilidad en compañías multinacionales. Es auditora líder en estándares internacionales ISO 45000, 14000, 9000, además de especialista y auditora del código ISPS en seguridad portuaria. A lo largo de su trayectoria se ha enfocado en impulsar culturas organizacionales centradas en el bienestar, la prevención y el liderazgo consciente, impactando positivamente la calidad de vida de muchos colaboradores de la región. También tenemos a Brian Aguilar. Él es gerente de operaciones de Facility Management en MTS, con más de 10 años de experiencia liderando operaciones multiservicio y proyectos regionales en Latinoamérica, con presencia en Colombia, Panamá y Costa Rica. Su trabajo se enfoca en conectar la operación de los espacios con el desempeño del negocio, integrando servicios técnicos y operativos con la experiencia del usuario para que los entornos realmente aporten a la productividad, el bienestar y la continuidad de las organizaciones. Ha trabajado con clientes corporativos, operadores y propietarios desarrollando modelos de servicio que funcionan bien en el día a día y generan valor. Cree firmemente que el Facility Management hoy es un habilitador estratégico porque la forma en que gestionamos los espacios impacta directamente en los resultados de las organizaciones. Erika, Brian, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y participar de la reunión. Para aprovechar el networking, pues, si podemos empezar presentándonos. ¿Quién soy yo? Yo soy Luis Temporada, chair del Comité de Bienes Raíces, director asociado con Newmark Bienes Raíces, bueno, empresa de corretaje comercial de inmuebles, ¿no? Yo creo que empezamos con la primera pregunta para Brian, sería, ¿cuál es el mayor reto hoy para el Facility Manager, el FM, como le dicen en la industria? Brian, adelante. Bueno, gracias, buenas tardes para todos. Durante muchos años pensamos que los edificios eran únicamente estructuras o un par como de ladrillos. Hoy entendemos que los espacios impactan directamente en cómo vivimos, trabajamos y rendimos. Los edificios son ecosistemas vivos que necesitan claramente de ese facility manager o de esa persona que conecte el bienestar, las personas, los usuarios con el edificio. Creo que hoy el mayor reto para el Facility Manager está en equilibrar múltiples expectativas al mismo tiempo. Las organizaciones esperan tener eficiencia en costos, sostenibilidad, integración de tecnología, continuidad operativa y además una excelente experiencia para las personas. Ya no basta con que un edificio funcione. Digamos que ahora debe ser eficiente, debe ser resiliente, sostenible, pero sobre todo centrado en el bienestar y en las personas. Hoy también existe una presión importante por demostrar el valor estratégico a través de indicadores ESG enfocados en eficiencia energética y experiencia del usuario, todo lo que tiene que ver con la gobernanza corporativa y el desempeño de los colaboradores a través de esos entornos de trabajo que impacten y que conecten claramente con los diferentes tipos de personas, el arquetipo, el prototipo de cliente, de la segmentación que se tenga, las edades y los tipos de gustos que tengamos en los espacios. Y ahí el reto del FM es bastante importante porque hoy es integrar tecnología, pero adicional, tener en cuenta con la IA la analítica de datos y conectar la operación para tomar decisiones que sean más inteligentes, generar ese impacto real en el negocio, porque hoy podemos tener sensores que nos dan desde la tecnología información, pero con ese análisis poder impactar realmente a las personas que rodean y que están en los edificios. Hoy el Facility Manager necesita combinar esa visión operativa, ese liderazgo humano y ese pensamiento estratégico. El gran desafío moderno es lograr que los espacios no solo operen bien, sino que también impulsen el bienestar, la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones.
Oye, súper, súper. Y ese talento también muy importante, pues conectar a esas personas que coinciden con todo eso que se requiere. Bienvenida, Carolina. No, porque usted es de salud. Así que vamos con la segunda pregunta que está la está. Esta pregunta para Erika, pues ya vimos la opinión de Brian con el de Facility Management. Sí. Bueno, también me presento, y disculpa la tardanza, mi nombre es Carolina Cárdenas y soy la chair del Comité de Salud. Luigi me extendió la invitación para hacer este concurso porque lleva cosas también, como sabemos, de salud. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son hoy los principales aspectos y experiencias que buscan los inquilinos en un edificio? Bueno, enfocándolo desde el punto de vista de bienestar, es muy general, pero realmente lo que hoy busca el inquilino son experiencia y esa experiencia va conectado mucho con crear comunidades. Esa comunidad que el colaborador quiere hoy en día y es lo que más refleja. Y cuando uno llega a un facility, lo primero que va a buscar es cómo está la acústica, los temas de ventilación, iluminación natural. Antes nos íbamos más con la iluminación artificial, ahora buscamos más iluminación natural porque va muy enlazada a lo que son los ciclos circadianos de las personas. Entonces eso te afecta y te impacta directamente en temas de salud y cómo va a impactar en lo que es la productividad del colaborador, el tema de la calidad de aire, los espacios como tal, que exista movimiento dentro de el facility o dentro de los edificios. Y de igual manera que esto vaya acompañado no solo del espacio que busca las compañías para sus empleados, sino que vaya acompañado de espacios de café, áreas de coworking, que tengan gimnasios, que tengan ambientes o dentro de la construcción que hayan algunos aspectos que sean naturales, o sea, dentro del material que está en el facility, que resalten estos materiales naturales, porque esto va impulsando mucho al colaborador. De hecho, cuando vemos estadísticas, las estadísticas que tiene Gallup referente a los temas de el ambiente de trabajo, cómo son las comunidades hoy en día, nos enfoca muchísimo el impacto que tiene el espacio. Y de hecho, está ahora incluido como una propuesta de valor para el colaborador. Ya no solo el colaborador se mueve de trabajo por la propuesta económica, sino que dentro de esa propuesta también busca la parte de cómo es mi ambiente de trabajo, qué bienestar me puede generar. Entonces lo ve de manera integral y eso es lo que busca hoy en día, pues cuando se está buscando espacios de trabajo son parte de los aspectos que se toman en consideración para estos espacios que se están creando para los colaboradores, que tengan mucho movimiento, que se pueda crear una comunidad y que enlacen mucho la parte ambiental con la parte del bienestar como tal. Yo recuerdo, ¿no? Yo mi experiencia de buscando oficinas para clientes antes era cualquier cajón oscuro con luz se vendía y se alquilaba. Hoy día sí buscan esas alturas, esos espacios, esa iluminación por las ventanas, ese contacto pues, con ese bienestar pues, que definitivamente da más productividad en el trabajo. Bien, seguimos con la próxima pregunta para Brian, que nos explique un poco cómo ha evolucionado el Facility Management. Bueno, realmente el Facility Management ha tenido una evolución muy importante en los últimos 60 años. Inicialmente, el servicio de Facility estaba enfocado en el mantenimiento correctivo y casi que reactivo. Su foco era la infraestructura. Más o menos en 1966 iniciamos a tener la diversificación de servicios propios del core de las compañías, a llevarlo hacia un outsourcing de servicios. Pasó a una gestión un poco más integral de servicios. Ya empezamos a ver una diversificación de hard y soft service, que la mayoría conocemos los términos: mantenimiento duro, limpieza, jardinería, servicios de recepción y posteriormente una eficiencia operativa. Pero particularmente desde el 2020, post pandemia,
la reingeniería del Facility Management ha tenido un impacto importante en las organizaciones. Hoy ha evolucionado hacia un rol mucho más estratégico, donde convergen claramente la tecnología, la sostenibilidad, pero el pilar fundamental es la experiencia del usuario y claro, esto apalancado con la analítica de datos. Pero hoy, luego de haber vivido ese ciclo de pandemia donde las personas ya valoran no solo el salario que reciben, la remuneración económica, sino cómo se sienten atraídos a ir a esos espacios físicos, a trabajar, a disfrutar el día a día. Y es ahí donde nosotros, junto con los edificios y las compañías, empezamos a evolucionar hacia un modelo de comunidades, de conectar con ese colaborador que claramente impacta en la productividad del negocio y en la recomendabilidad para trabajar en una compañía. Entonces, propuestas como hace más o menos un año en un EPM en la ciudad de Medellín, Colombia, involucramos a los 600 colaboradores en una cata de café. Algo tan sencillo como poder tener un café en la mañana y otro en la tarde, pero al involucrarlos, escoger el tipo de taza de café, la máquina, si lo querían en grano, lo querían soluble, la marca, generó un impacto positivo. De hecho, en nuestra medición de voz de cliente pudimos identificar un incremento del 90 al 95% de satisfacción de los colaboradores y realmente, y solamente haciendo un cambio y una conexión en una amenidad, poniéndolo como ejemplo. También nosotros estamos enfocados en conectar, claro, esa evolución del Facility hoy conecta con ese Project Management desde el momento que se requiere la colocación de una nueva oficina, un nuevo site, entender qué personas van a estar en esa ubicación, qué tipo de restricciones tienen a nivel de salud, qué tipo de desempeño van a realizar para poder adecuar los espacios. Ya hoy, por ejemplo, 2020 hacia atrás, la mayoría de puestos gerenciales se ubicaban en las zonas periféricas de las oficinas, hacia las ventanas y el staff corporativo al centro. Hoy ha migrado hacia que las áreas gerenciales y directivas estén en el centro de los espacios y el staff corporativo esté hacia los lados de las ventanas, recibiendo luz natural, teniendo un contacto directo con el ambiente. Los diseños hoy por hoy tienen mayor involucración de jardinería, de espacios de bienestar, videojuegos. Las cafeterías antes eran más enfocadas a tener, no sé, unos microondas, unas neveras. Hoy ya tenemos tipos de snacks, dependiendo si son un poco más fitness. Eso, pues digamos que con esa analítica de datos nos permite identificar qué tipo de amenidades les podemos ofrecer. Esa es la evolución que hoy vemos. Claro, hoy tenemos un papel clave porque debemos conectar la operación de los edificios con los objetivos ambientales, sociales y de bienestar corporativo. Certificaciones LEED, certificaciones WIL y ESG reflejan precisamente esa evolución, pasar de edificios funcionales a espacios que generan valor para las personas, pero sobre todo para el negocio. Pues es lo que hace que nos movamos. El FM dejó de ser solo una gestión de infraestructura y hoy es una gestión literal de experiencia, sostenibilidad y valor estratégico en las personas. Perfecto, muchas gracias, Brian. Va para Erika, la siguiente pregunta. ¿Cómo valoran los colaboradores estos espacios y qué impacto tienen en su experiencia diaria de trabajo? Bueno, realmente el impacto es completamente directo y los números no mienten. Ahí vemos que en los espacios, cuando consideran todos los aspectos de bienestar, podemos reducir en un 61% el burnout en las empresas. Y hay un término nuevo que surge, que es el tema del estrés ambiental, y es cómo el ambiente influye en el nivel de estrés de las personas. Y ahí vamos viendo que ya al cambiar mi entorno de trabajo, al tener esta comunidad, lo que hace es que la persona quiera ir a trabajar. O sea, se levanta en las mañanas y realmente tenga esas ganas de ir a trabajar porque le gusta el espacio donde está
y cómo puede convivir con las personas, porque al tener estos espacios abiertos que comentaba Brian, de cómo ahora han cambiado la estructura, que está todo el equipo cerca de las ventanas, de esa cercanía que tienen, de estos espacios puertas abiertas, esto les genera un poco más de ánimos a las personas de ir a trabajar en las mañanas. Aparte que al tener esa luz directa, esa luz natural del sol, eso te genera o te da energía, incrementa la productividad, te da el factor de creativo, incrementa también en los colaboradores, solo por el entorno en donde estamos en el área de trabajo. Y muchas veces vemos que las empresas han migrado mucho al tema de los espacios abiertos en las áreas de trabajo, que nadie tenga un puesto fijo, pero esto tiene su razón de ser. Y es que cuando tenemos estos espacios, nos adaptamos rápidamente a los cambios. Porque al tener todos los días un puesto diferente, mi cerebro se acostumbra a no habituarme siempre en el mismo lugar, estar en el mismo entorno, que el modelo anterior que se tenía en oficinas era yo tenía mi puesto de trabajo fijo, lo tenía decorado, tenía cositas, y cuando me cambiaban ese puesto era como que se terminó el mundo y no sé qué voy a hacer en mi nuevo espacio de trabajo. Entonces, si vemos, eso es lo que buscamos con estos espacios abiertos, que nadie tenga un espacio fijo, es que tu cerebro se adapte rápidamente a los cambios y que este tipo de cosas no afecten tu productividad o tu día a día en el ámbito laboral. O sea, ya no solamente buscamos cómo el edificio no es solo para alojar personas, sino es un espacio que te pueda generar esa tranquilidad, que te pueda generar ese confort al estar en el sitio. Y todos los aspectos que mencionábamos que se buscaba en el área de trabajo, pues influyen directamente. El tema de la ventilación en el área, el confort térmico es súper importante. No es el tema de percepción, ¿verdad? Yo puedo colocar la temperatura 23 grados, dice que es el confort térmico en un ambiente de trabajo, pero no es que voy a colocar el termostato a 23 grados, sino que tenemos que realizar mediciones para ver si el ambiente realmente está a 23 grados y esto no vaya a afectar al personal, porque si está muy frío, a veces hasta los dedos se congelan y uno ni siquiera puede pensar del frío que está en el área de oficina. Y muchas veces esto lo que juega es el rol en contra de no voy a poder avanzar, no puedo ni siquiera pensar, no sé qué estaba haciendo porque me concentro en que tengo frío. El tema de iluminación también es un tema clave porque si yo tengo una iluminación o tengo sobreiluminación, tampoco es bueno y si me falta iluminación también me voy a ver afectado. No sé si conoce, pero la iluminación varía dependiendo del tipo de trabajo que realiza la persona. Y de hecho hay una regulación legal, acá en Panamá está regulado, y nos dice que debemos tener 200 lux en áreas generales, pero en áreas que requieren concentración yo debo tener 500 lux. Entonces, dependiendo si la persona trabaja en contabilidad, finanzas y maneja números, tiene que tener 500 lux en su área de trabajo. Si trabaja en cualquier otra área, puede tener fácilmente 200 lux y no hay ningún inconveniente. Pero esto tiene que tomar en consideración el factor natural de ventanas y el factor artificial. Entonces, a veces tenemos personas con migrañas en la oficina y decimos, algo debe estar pasando, pero es algo tan sencillo como la iluminación que no está adecuada en el área que puede estar afectando el entorno de salud de las personas. Entonces, esto es lo que le llamamos el estrés ambiental. Son estos factores ambientales que de manera inconsciente está generando o afectando a las personas. Aquí en Panamá hace muchos años hubo un edificio enfermo que cerraron, era un edificio del gobierno, era un edificio, irónicamente era un edificio del Ministerio de Salud. Y el edificio se enfermó y lo tuvieron que cerrar y demoler este edificio. Y las personas cuando llegaban al edificio se enfermaban porque no tenía, la ventilación no era la adecuada, teníamos dolores de cabeza, las personas llegaban y de una vez sentían como un agotamiento general, pasaban diversas enfermedades porque habían virus, el moho, bacterias, los ductos de aire acondicionado, o sea, muchísimas cosas en esa infraestructura. O sea, hoy en día hemos cambiado la manera en cómo vemos el edificio o cómo vemos el facility
Y lo hemos centrado un poco más en cómo se siente la persona, pero es una realidad que sí el colaborador le impacta directamente el espacio donde está. Y vemos que en empresas, por ejemplo, como Google, Microsoft, Johnson Johnson, dentro de la propuesta colocan ahora los espacios que ellos tienen de coworking, que están ofreciendo a los colaboradores. Eso ellos lo colocan porque ellos descubrieron que al mostrar esto dentro de su propuesta, tenían mayor retención del personal. También vieron que al tener esto en su entorno de trabajo, incrementaban la productividad, reducían el ausentismo, ya no tenían tantas personas enfermas, sino que tenían personas que ya no presentaban tantas incapacidades. Y lo mejor de todo es que redució en un 53% el presentismo. El término de presentismo es un término que no muchas personas conocen, pero el presentismo es cuando tú tienes una persona que está en la oficina, pero está su mente desconectada de lo que está ocurriendo. Y tú dices, la persona llegó, estuvo las 8 horas en su puesto, conectado en la computadora, pero cuando vas a ver no hizo absolutamente nada. Entonces está presente, pero no hizo nada de trabajo, no avanzó, no hizo nada porque su mente está desconectada. Por diferentes factores. Puede tener factores personales o simplemente que tiene burnout y la persona ni siquiera sabe cómo manejarlo. Eh, y el presentismo tiene un incremento bastante alto en la zona, pero se ha logrado disminuir solo haciendo cambios en temas de el facility, en dónde está la persona, en cómo se siente cuando llega al ámbito de trabajo. Y esa parte de crear comunidades, como Brian comentaba, esas actividades que a veces pensamos que son actividades que van a tener poco impacto, porque ya no tienes una reunión en un salón cerrado, sino que sales y te tomas un café. La reunión lleva completamente, llegas relajado, el enfoque de la reunión, quizás están hablando un tema interesante y que pueda generar conflicto, pero solo el hecho de estar en ese ambiente, el conflicto ya es diferente y el manejo es completamente diferente. Así que ahí sí vemos, y estadísticamente sí nos impacta completamente todo lo que es el ámbito en el desempeño del colaborador, en cómo se siente, y de hecho cuando hacen las encuestas y demás, son muy bien valorados estos aspectos en cuanto al sentir de los empleados y el tema de cultura. No, imagínense, en Panamá con el calor, el tráfico, la lluvia, sin llegar a la oficina y llegar y estar enfermo, qué bueno que se ha evolucionado esto, ¿no? Así que la siguiente pregunta sería para Brian, ¿cómo se conecta la productividad y la salud desde el Facility Management? Retomando un poco lo que decía Erika hace un momento, hoy nosotros entendemos que los edificios no son solamente espacios físicos, son entornos que influyen directamente en cómo se sienten y cómo rinden las personas. Temas como el tráfico, la ubicación geográfica del edificio, de la oficina, la disposición, el diseño, eh, hace que nosotros como Facility Manager y en esa evolución en la que estamos, nos volvamos ese coach prácticamente de los colaboradores, de cada una de las personas que se encuentran vinculadas, colaborando con las organizaciones. Entender, por ejemplo, el tema de la iluminación, ¿sí? Hay factores muy preponderantes como la calidad del aire, la iluminación natural, el confort térmico, la limpieza, la acústica y la ergonomía, pero tomando en cuenta, digamos, la iluminación. Si bien es cierto, yo tengo diseñado por la cantidad de looks un espacio de trabajo para un área específica, finanzas. Pero si una de las personas que está en finanzas empieza a sufrir de migrañas, de estrés laboral, de desconcentración, su rendimiento es bajo, su ausentismo es alto, ahí nosotros como Facility Manager conectamos en esa productividad y en la salud del colaborador. Empezamos a revisar seguramente, aunque esté identificado por áreas y por tipo de trabajo, la cantidad de iluminación, el confort térmico, la acústica, pero si la persona por sus condiciones de salud per se requiere una reubicación, un movimiento adicional, un cambio, es donde nosotros aportamos valor.
Ya no estamos desde la operación únicamente, sino entendiendo que el entorno requiere cambios, requiere movimientos. Empresas como Johnson y Johnson, por ejemplo, en Panamá y en Colombia, incentivan mucho el uso de transporte alternativo, bicicletas, patinetas, y hoy es fundamental tener en esos edificios en los que ellos están, que también nosotros tenemos, eh, duchas, lockers para poder dejar la ropa o como vienen desde su casa, las duchas para poder hacer tener ese refrescamiento después de esa movilidad. Y adicional a eso, poder tener en el edificio esas amenidades o el café o el desayuno que le pueda permitir, claro, obviamente va a ser a costo del colaborador o muy seguramente de la organización, pero si desde el momento que se concibe el diseño del edificio no se tienen en cuenta estos espacios comerciales que conecten con las compañías, pero particularmente con las personas que van a estar dentro de esa compañía, pues va a ser muy difícil poder tener esa retención del talento. Hoy nosotros vamos incluso mucho más allá. Analizamos las edades de las personas, el tipo de funciones que realizan, el desempeño que tienen. Hoy y no es un secreto para ninguno de nosotros, las nuevas generaciones no tienen esa misma disciplina que muy seguramente tenemos nosotros o personas un poco más grandes que nosotros, donde la jornada laboral de 8 horas o incluso extenderse después de su jornada laboral por el tranque, el trancón, pues me genere tiempo de productividad extra en la oficina, no son factores puntuales para ese tipo de población. El factor puntual para esa población más joven, muy seguramente, es tener espacios de esparcimiento, de creación, espacios que conecten con la naturaleza, muy seguramente un gimnasio donde al mediodía en mi hora de almuerzo pueda desconectarme, ir a entrenar y luego regresar a ser productivo. Eso pensado en una población un poco más joven, pero una población un poco más grande, el tema del café que les mencionaba hace un momento, es una experiencia completamente diferente, salir a un balcón, a una terraza, en medio de jardinería, ver las vistas que pueda tener el edificio, tomarse su café, hablar con sus compañeros, volver a conectar, hace que pues claramente esté consciente y concentrado en su trabajo y en el desempeño de sus funciones. Hoy nosotros tenemos esa tarea puntual de conectar la operación, entender el cliente, pero el cliente no como la compañía a la que nosotros representamos, sino la persona per se que realiza las funciones. Incluso hasta en los baños, nosotros podemos identificar si les gusta el jabón líquido o les gusta el jabón en barra o el olor puede ser diferente para el tipo de población que esté. Uno puede utilizar aromas florales, otros un poco más rústicos. Eso hace que nosotros como Facility Manager conectemos y aportemos valor a las organizaciones para destacar la salud de los colaboradores y claramente generar ese impacto en las compañías. Otro aspecto importante, el del aire acondicionado. ¿Sí? Si bien es cierto, yo tengo que dejar mi termostato a 23 grados y lo que decía Erika es cierto, nosotros dentro de las rutinas de Facility tomamos mediciones constantes a lo largo del día y en puntos críticos del día, muy AM, mediodía, en la tarde, para ver digamos que entender la percepción térmica que hay al interior, pero recordando que pues todas las personas somos termostatos que actuamos de manera diferente. Algunos, pese a que tengamos la misma temperatura, podemos tener mayor calor o mayor frío, por decirlo de alguna manera, pues lo que nos permite a nosotros como facilities es poder apoyar, reubicar, mejorar, implementar estrategias que mejoren las condiciones de los colaboradores y claramente de la productividad, enfocado en la salud y el bienestar. Gracias, Brian. Ya la última pregunta es para Erika. ¿Qué diferencia a un edificio tradicional de un edificio centrado en el bienestar de las personas? Bueno, la principal diferencia es que en uno pensamos en la gente que va a estar, como comentaba Brian, se hacen estudios de cómo es la población que va a estar dentro del edificio,
porque somos diferentes generaciones y cada generación busca o le mueve algo diferente. Entonces tenemos que entender cómo está nuestra población que va a estar dentro de ese edificio para poder identificar. Así que lo principal es la cantidad de personas que vamos a tener y el tipo de personas que vamos a tener dependiendo de las edades. Antes no, antes simplemente decíamos, quiero un edificio y luego adapto, aquí van 300 personas. Ni siquiera evaluábamos si esas 300 personas, qué generaciones eran, qué tipo de trabajo realizaban. Simplemente buscábamos un espacio que no fuera ni siquiera flexible, un espacio que tuviera, buscábamos los metros cuadrados, realmente así nos enfocábamos, metros cuadrados, que tuviera el aire acondicionado, tiene iluminación, el ascensor o si tiene escaleras. Y hoy en día buscamos algo completamente diferente. Buscamos esos espacios que crean esas comunidades, buscamos que las personas se sientan bien. Y esto empezó, este movimiento empezó mucho cuando veíamos las certificaciones LEED, que iban muy enfocadas al tema ambiental, pero ahora hay certificaciones LEED y le suman la parte de WELL. Y en la parte de WELL es enfocado a todo lo que es el bienestar de las personas. Entonces ahora la están vendiendo las certificaciones en conjunto porque ya observamos de que no solamente estamos buscando esta parte del impacto ambiental, sino también la parte de bienestar de las personas. Y ahora buscamos ese movimiento, esa flexibilidad dentro de la instalación. Y si nos ponemos a reflexionar, reflexionemos un poco de nuestro día a día. Nosotros a veces llegamos y salimos de la oficina y estamos agotados, cansados, sentimos como que nuestro cuerpo en general dice, ya no puedo más, pero es que pasamos el 70% de nuestro tiempo dentro del ámbito laboral. Entonces, ahí tenemos que empezar a ver que eso sí influye mucho en mi gestión o mi día a día fuera de lo laboral. O sea, olvidemos lo laboral o dejémoslo a un lado, pero ya todo lo que pasó en ese ámbito va a seguir influenciando cómo sigue el resto de mi día o cómo yo me voy a sentir el resto de mi día. Entonces, ahí sí vemos la diferencia entre un edificio, eh, digamos que el modelo estándar que se manejaba anteriormente o el edificio tradicional, a un edificio que va centrado en la gente o en las personas. Este edificio que va enfocado en las personas lo que busca es que, como decimos siempre, es como un cliché, que tú regreses a tu hogar tan sano y saludable como en el momento que llegaste a trabajar. Y es que hoy en día se ve más marcado el tema de salud mental. Entonces, cuando vemos el bienestar, tenemos que verlo de una manera holística y ahí es donde entra todo el tema de infraestructura, el tema de cómo puedo hacer que todo lo que me está rodeando realmente genere un impacto positivo en la gente que está en el sitio. Porque llegamos y la pandemia nos enseñó a hacer el trabajo de manera híbrida. Y teníamos personas que estaban en casa y luego tenían unos días en oficinas. Hay muchas personas que les gusta trabajar desde casa, pero también existe un alto número de personas que no les gusta trabajar desde casa. Y cuando nos vamos a ver ese grupo de personas que no les gusta trabajar desde casa, tenemos que pensar también que no todos tenemos las condiciones para trabajar desde casa. No todas las personas tienen un escritorio en su casa, no todos tienen una silla ergonómica, que sí la vas a encontrar en un área de oficina. No todo el mundo tiene un grupo de personas con el que vive. Hay personas que viven solas y la única manera de conectarse, de conversar con otras personas es en la oficina. Entonces ahí vimos que el trabajo híbrido fue bueno, pero también nos trajo un incremento en temas de salud mental, que hemos logrado balancear con el trabajo en espacios de coworking, en esta área de estas comunidades en donde llegamos a trabajar, estamos sentados unos al lado del otro, podemos conversar, el tema de puertas abiertas, fluye más el trabajo, incrementa esta productividad, pero también nos genera que en la hora del almuerzo no solo vamos a comer, sino que terminamos de almorzar
y tenemos estos espacios, como comentaba Brian, tenemos entretenimientos en estas zonas y nos ponemos a hacer algún tipo de juegos, luego salimos y vamos por un café y creamos estos vínculos. Y resulta que estaba haciendo un juego y la persona que estaba a mi lado, que era un compañero de trabajo en corporaciones que son gigantes, que a veces ni siquiera sabemos cuántos son o cuáles son nuestros compañeros de trabajo, veo una persona diferente que conversamos en el momento que estábamos gestionando o haciendo el juego y salió el comentario de que nos gustaba manejar bicicleta y estos facilities que ahora se buscan o estos edificios que están pensados en la gente tienen mucho de zonas en donde puedes salir y puedes caminar, que puedes andar en bicicleta, en scooter. Entonces, son grupos que se van armando que cuando salen de la oficina se va el grupo, ah, bueno, nos vamos hoy a caminar a tal hora. Y ves que el grupo de personas de compañeros de trabajo ya crean una camaradería diferente a la que estaba acostumbrada, porque ya se fueron a hacer una actividad fuera del trabajo que nos lleva entonces a mejorar todo este aspecto de salud, pero también involucra directamente todos los temas laborales. Entonces, como Brian mencionaba, hemos ido evolucionando en todo el tema de la infraestructura del edificio, pero hoy en día sí estamos más enfocados en cómo se sienten las personas que están dentro de estos espacios. Y realmente eso es lo que debemos buscar, porque al final del día puede ser un lugar muy bonito, pero si cuando yo llego al lugar me siento triste, me genera ansiedad, o este es un lugar que está muy cerrado y voy a estar ahí el 70% de mi tiempo en ese lugar, realmente ahí es donde me quiero quedar. Y es por eso que se abren esas perspectivas de cuando me dan una propuesta, yo realmente voy a buscar dónde está la oficina, qué tan cerca está, qué tan accesible está. Cuando salgo de mi hora de trabajo, qué puedo hacer en los alrededores. A la hora de buscar el almuerzo, tengo opciones que muchas veces no se la tiene que dar la empresa como tal, pero sí que tengan opciones para poder escoger si quiero una comida saludable, si hoy no quiero saludable y quiero irme por otra opción, pues que las tenga igual en el entorno y que tenga también temas de las plantas. Las plantas, hay empresas hoy en día que si te sientes ansioso, puedes adoptar una planta. O si sufres de depresión, puedes adoptar una planta o tienes ansiedad o si tienes algún tema, alguna preocupación y tú adoptas esa planta, pero la planta tiene algunos lineamientos y es que cada vez que te sientas ansioso, tienes que llevar la planta a tomar luz y la tienes que colocar en un espacio para tomar luz. Pero realmente lo que se busca con eso es hacer desconectar. O sea, en ese momento que tú te sientas ansioso, que le vas a dar luz a la planta, es desconectar tu mente de lo que estás haciendo, te vas a parar y al llevarlo a el borde de la ventana donde está la luz, ya caminaste, hiciste una actividad en donde te desenfocaste de lo que estabas pensando en ese momento. Entonces tenemos que ser un poco creativos de cómo hacer que las personas se sientan bien, cómo podemos aportar al tema de salud mental, que sabemos que es una realidad que va en incremento hoy en día. Por eso yo siempre digo que tenemos que tratar bien a todos a nuestro alrededor, porque caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Y muchas veces decimos comentarios que quizás nosotros pensemos que no va a generar nada, pero no sabemos la situación que tenga la persona al lado de nosotros y cuánto le pueda impactar. Esos comentarios que dicen, no, fue un comentario bobo, no, no, pero no sabemos realmente la carga que lleva cada quien y cómo esto le puede afectar. Así que, pues sí, sí es una gran diferencia entre el edificio tradicional al edificio pensado en la gente y ojalá que todos pues podamos empezar a creer en esto, que sí funciona, que realmente pues los números no mienten, las estadísticas dicen que sí incrementa el tema de productividad, el tema de lo que es el ausentismo lo disminuye, la persona, la calidad de vida de la persona cambia. Vemos cuando vamos a ver las atenciones médicas, el estado de salud de las personas también cambia muchísimo.
Entonces, es una realidad de que sí es importante y sí impacta directamente a las personas. Después de esta reunión, no va a tener los dedos congelados en los elevadores cuando entran y en los estacionamientos con polvo, no, así que fantástico, ¿verdad? Imagino, pero ¿no? De todas estas ventajas que no pasan en Tigo, ¿no? Ni ninguna de estas ya tenemos este conocimiento y qué diferencia ver la imagen de la oficina tradicional con la oficina hoy día, lo que esperas, ¿no? Si parece una cafetería, un restaurante, un hotel que tú quieres estar ahí, versus el programa de televisión de los 80 o la película de la policía ahí que parece el escuadrón. Pero bueno, muchísimas gracias, Brian. Erika, no sé, Brian, si tienes algo más que comentar. No, yo creo que para finalizar, la imagen lo dice todo. Nuestro trabajo está enfocado en las personas y el edificio de antes era como efectivamente funcionábamos, muy modelo de los 80 y ya hoy el diseño está pensado es básicamente en el bienestar y en la salud, básicamente en la salud mental de las personas. Y ese diseño es muy actual, muy de tendencia 2026, post pandemia, y la mayoría de los espacios y de las organizaciones hoy están migrando a este tipo de diseños. Excelente, excelente. Carolina, ¿quieres agregar algo de tu perspectiva? No, la verdad es que es súper interesante. Trabajo en una empresa de salud y me gusta mucho y entiendo muchas cosas también de las plantas y de todo que antes no entendíamos. Y de verdad que muchísimas gracias porque ha sido algo muy valioso. Lo de la planta de la depresión también me encanta porque son cosas que aplicas tanto para tu oficina como para tu casa y son tips. O sea, yo tan forma que tenemos un modelo híbrido, pero es importante también considerar el tema de que en tu casa también puedes hacer este tipo de las plantas, pararte, hablar con alguien, porque es parte también que después de la pandemia vimos muchos que ya estamos en casa y ahora que se regresa a la oficina es importante porque es algo, un mindset diferente a Si ven a gente para un edificio, una planta en la ventana, y vayan a tocar la puerta. No, buenísimo, muchas gracias. Está el almuerzo, pues, para los que tienen que darse a almorzar, pues, cortesía de AmCham. Agradecer a los patrocinadores, AES Panamá, Chevron, Tigo, Banco Nacional, KPMG, Panamá Railway, EY, Grant Thornton, Global, Cotados Associates, y Casa González Luis Alemán y CISA por este espacio que nos permiten. Y bueno, agradecerle también a Carolina por su tiempo en el Comité de Salud y brindar este espacio para compartir esta reunión con ustedes. Un último tema en la mesa, Sara, es la votación de Vice Chair. No sé si terminamos la grabación o... Sí, o sea, porque... Y preguntas y respuestas también. Si hay algunas preguntas del público, si las pueden poner en el chat, con mucho gusto las leemos para que nuestros expertos las contesten. O algún comentario que quieran hacer. Yo de acá tengo, no sé si... Ahí en el chat hay una, no sé si alguien... Sí, siento que es muy bueno todo. Por aquí con la compañera, ¿alguna nombre? Don Terache. La compañera de los una pregunta. Não, primeiro agradecer, os insights acá foram revolucionários, eu diria, a nossa realidade atualmente. Mi pregunta seria mais que todo, onde encontramos esses espaços acá em Panamá? Se a construção civil está a par dessa certificação que você mencionou, e se já é possível encontrar esse tipo de ambiente que seja centrado aí na experiência das pessoas. Sí, sí, cada vez hay más edificios, por una clase A más, que se están desarrollando con esas certificaciones LEED. Sí, sí, con certificaciones LEED, certificaciones EDGE también, pues para el ahorro energético, Wellness, es una certificación que ya lleva varios años aquí en Panamá dándose. Y no solo es el edificio, sino también el espacio interno de la oficina. Es algo que de repente el que va a alquilar la oficina pide que le hagan. Pues el desarrollador generalmente no es que ya construye con un diseño porque no sabe cuántos colaboradores van a hacer. O sea, hay muchas preguntas pues, antes de entrar a una oficina, pero sí se están certificando locales comerciales, oficinas, barriadas, desarrollos pues cada vez más
A hora del almuerzo quiero estar. Sí. Muchas gracias. En Newmar puedes ver. Puedo ayudar con lo que necesite, ¿verdad? De verdad. Sí, sí. ¿Alguna otra? No, muchísimas gracias.